agradeciendo pues al comité organizador por la invitación en estos temas de piso pélvico que cada día cobran más interés, dada la importancia que tiene esta patología y la prevalencia en nuestras pacientes, y sobre todo tan importante en el entrenamiento de los residentes hoy en día. Cuando hablamos de incontinencia urinaria recurrente, cuando tenemos una paciente que ha sido operada de incontinencia y nos vuelve a consultar, a veces quisiéramos saber el final ya de la decisión que vamos a tomar para ofrecerle el mejor tratamiento a la paciente, pero a veces nos toca ir paso a paso, ver toda la evolución, ver toda la película de la paciente, para una vez tener criterios, tomar la mejor decisión. Está claro que los sling definitivamente superan a las otras técnicas en el manejo de incontinencia urinaria, y con todo este tema legal, pues obviamente ha sido sacada del tema de la alerta de la FDA, y sabemos que el éxito de la cirugía del sling es bastante alta. Nuestras pacientes mejoran su calidad de vida y tienen una tasa de éxito bastante importante, con obviamente repercusión en la calidad de vida satisfactoria para estas pacientes. Y cuando operamos a una paciente y tenemos la disyuntiva si le colocamos un TOT o un TBT, quizás para evitar esa recurrencia, los estudios muestran que de todas maneras entre las dos técnicas quizás no hay una diferencia significativa importante. Lo que se propone es ir un poquito más allá, investigar la paciente para saber quizás en qué momento puede haber alguna diferencia. Cuando operamos a la paciente y esta señora nos vuelve a consulta, quizás con unas inquietudes importantes, y te dice: doctor, es que usted me operó y todavía se me sale la orina. Y uno viene y le explica que bueno, sí, eso puede pasar y todo, pero la señora estaba no inconforme, pero sí con su calidad de vida afectada, y el papel de nosotros es ofrecerle un manejo para solucionarle ese síntoma que ella refiere. Luego de que ella se va, quedamos nosotros pensando a ver qué decisión vamos a tomar, y más allá de eso quedamos con la inquietud y si la decisión que tomamos había sido la correcta, de si operamos la paciente que era, de si escogimos el slim, de si la técnica estuvo adecuada o no, y ahí es donde debemos hacer todo el análisis de esta patología. Lo primero es entender que hay unos factores de riesgos claro cuando vamos a escoger una paciente para cirugía de slim. Está reportado que el detrusor hiperactivo hace que la paciente pueda recurrir con síntomas, quizá no tanto de esfuerzo, pero sí de incontinencia. Las cirugías previas, tanto vaginales, histerectomías, colporrafias y la misma cirugía para incontinencia, dependiendo del caso, también puede ser un factor de riesgo. La obesidad definitivamente hoy en día le estamos dando mucha importancia, y los estudios reportan que la disminución de peso hasta en un 5 a 10% mejora los síntomas de incontinencia. La diabetes, por todo el tema de cicatrización y evolución y de la parte neurológica, y la deficiencia esfintérica de la uretra es un factor primordial para de pronto determinar si hay una técnica superior a la otra. Hay que entender de base que la recurrencia existe, es decir, cuando estamos en este campo de la cirugía de incontinencia debemos entender que existe y que las tasas llegan hasta el 20% según las revisiones. Y hay una clara estadística sobre que el TBT y el TBT ambos tienen una tasa de recurrencia muy similar. Esta información sacada del artículo del TOMUS, uno de los más grandes que se hizo pues sobre este tema, y la tasa de recuperación para ambas es similar. La pregunta que nos hacemos cuando operamos a una paciente, bueno, la operamos, la paciente quizás se va, pero realmente le estamos haciendo seguimiento a nuestra paciente después de la cirugía, está recurriendo a otro centro a ser atendida. Si en los mismos estudios que publican reportan que la tasa de falta de seguimiento, que la paciente no vuelve al seguimiento, es de hasta el 50%, ¿qué será de nuestra consulta? De ahí la importancia de tener unidades bien establecidas que manejen este tema. Dentro de las conductas que puede tomar un uroginecólogo, si hacemos una encuesta aquí en el auditorio, quizás algunos dirán, bueno, yo le pongo otro sling, le coloco otro sling a la paciente. Otros dirán, bueno, no, yo dependiendo del caso de la paciente. Y algunos definitivamente con tanta situación de la alerta o la derivan a otro médico, dirán que no. Nosotros tenemos todas estas alternativas y debemos explorarlas poco a poco antes de tomar una decisión definitiva. Hay que ir paso a paso, como les decía al principio. Tenemos la opción de colocar un retropúbico, la de agentes abultantes, pensar en un BORCH, ¿por qué no? Lo que es el sling autólogo, es decir, el pubo sling facial está tomando vigencia hoy en día.
Otras técnicas laparoscópicas de Borg, o por ejemplo reajustar ese sling, colocar esfínter artificial, el papel del mini sling, pues todavía algunos lo utilizan, o hacer otro tipo de intervenciones. Este es el escenario prácticamente al que nos enfrentamos cuando vamos a tomar esa decisión. O tenemos una paciente que el sling está mal ubicado, o está desplazado de la uretra media, o está libre, más de 15 milímetros del pubis quizás, o de pronto un poquito menos, pero no está funcionando. O tenemos una paciente que tiene estos síntomas de hiperactividad y de trusor hiperactivo, o tenemos aquella paciente que de entrada quizás era una paciente con deficiencia esfintérica y escogimos pues una cirugía sin tener en cuenta este aspecto. Entonces vamos a explorar rápidamente los tres escenarios. En cuanto a los síntomas de urgencia, es bien claro que cuando tenemos una paciente que nos consulta hay que investigarle, si no tenía urodinamia, hacérsela, y si sí la tenía, volver a chequear qué tenía esa urodinamia, y de pronto vamos a encontrar que estamos ante una incontinencia urinaria de urgencia. Y bien establecido que el manejo en este caso, quizás de manera fundamental, estaba por el manejo farmacológico, con los medicamentos que tenemos hoy en día, afortunadamente ya algunos, la mayoría incluidos en el sistema, el PBS. El biofeedback ha demostrado lo que es la neuromodulación, el biofeedback mejoría hasta el 50% de los casos. Y los cambios comportamentales, a pesar de que la paciente puede que tenga goteo, su calidad de vida igual va a mejorar. O sea, también tenemos que evaluar esto. Está bien establecido que el manejo no quirúrgico ayuda, es nuestra primera línea de opción. Hay que tener paciencia, explicárselo a la paciente y recomendarle todas estas medidas para que de una u otra manera favorezca. Además de que el estímulo de que ella note que va mejorando, la ayuda pues a que más adelante también nosotros tomemos una mejor decisión. El segundo escenario es cuando el sling no está funcionando, cuando se hizo una cirugía de sling y quizás el sling no está cumpliendo su función. Sabemos que para que un sling funcione tiene que cumplir algunas características, que esté en la uretra media y que esté cerca de la uretra. Los estudios que han revelado que la posición del sling en relación al lumen de la uretra, ese gap, ese espacio que hay allí, está determinado entre 3 a 5 milímetros, quizás menos de 3 milímetros va a ser síntoma de disfunción miccional, retención y demás, y más de 5 milímetros, estoy hablando del espacio entre la propia malla y la uretra misma. Si está más de ese espacio, quizás va a tener algunos síntomas de pérdida. Cuando la malla está en este sitio, las tasas de éxito son hasta del 86%, cuando la paciente está curada, todo esto de acá, y en la uretra media. Entonces es muy importante saber que la malla, el sling debe estar bien posicionado para que cumpla su función. Y la pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo sé que esa paciente que me está consultando tiene el sling bien ubicado? ¿Dónde lo ubico? ¿Cómo lo ubico? ¿Examinándola? ¿De qué manera? Y esta herramienta de la ecografía de piso pélvico hoy en día está jugando un papel muy, muy fundamental. Porque cuando estamos ante esta paciente, la ecografía nos dice si el sling realmente está en el sitio que debe estar con relación al pubis. Además de que nos sirve para valorar otros aspectos de la paciente y poder determinar que está en la uretra media y no mal posicionado. Sin embargo, hay estudios donde se investiga si realmente el sling se desplazó o no. ¿Será que lo coloqué bien y se desplazó? Eso ya está estudiado. Parece ser que desde el momento de la inserción el sling no se desplazase. O sea, cuando hacemos una incisión debemos tener las medidas preventivas para estar seguros de que estamos en el sitio de la uretra media y no cerca del cuello ni en la parte distal. O sea, el sling no se desplaza. Luego viene el tema de un concepto básico que es la hipermovilidad uretral. La paciente que recurre con incontinencia urinaria, hay que valorarle si delante de esa incontinencia estamos con la paciente que tiene hipermovilidad uretral o no la tiene. ¿Por qué es importante? Porque hay que valorar si estamos pensando en colocar otra malla, tener en cuenta que con la hipermovilidad uretral, pues la malla va a tener su efecto al hacer que la uretra entre en contacto, mientras que en la uretra fija, pues la malla no va a estar en contacto con ella, con la uretra, y por ende no va a haber un control de la incontinencia. Cuando ya decidimos, luego de esta valoración, tomar la conducta de colocar otro sling, tomar otra medida quirúrgica, una intervención, tenemos estas medidas. Reajustar el sling, es decir, entrar, reajustarlo, colocarle lo que llaman el retape, utilizar agentes bulky que están también ganando importancia el día de hoy. Vamos pensando en repetir el sling. Hoy en día estamos hablando otra vez como de entrenarnos en el sling facial o utilizar slings ajustables, ya hablaremos al final de ellos. Y definitivamente el Borg, quizás para aquella paciente que dice que por X o Y motivo no desea una cirugía con malla nuevamente, no podemos descartar que es una opción
que está en las herramientas que tenemos. En cuanto al taping, está demostrado que si lo comparamos contra el TVT es inferior. Hay más éxito pues con el TVT que reajustar ese sling. Además de lo complicado, la cicatrización, y si la vamos a operar una vez para eso, pues operémosla de una vez para el sling, teóricamente. En cuanto a los agentes bulky, es una alternativa, y yo pienso que dentro de este manejo no quirúrgico invasivo es una oportunidad que tenemos de empezar a entrenarnos, los que nos dedicamos a esto, porque ¿qué hacemos? Cuando una paciente tiene un sling colocado y la paciente tiene goteo, sabemos que no está funcionando, lo que hacemos es, a través de la uretra, con una administración de unos equipos especiales, inyectar en el lumen de la uretra, cerca del cuello vesical, el medio abultante, para lograr que la paciente quede así, ya con el esfínter, pues con el área de la uretra coaptado. Y está estudiado pues que las tasas de éxito llegan, el estudio más largo a un año, llegan hasta el 58%. No es un tratamiento definitivo, está bien, ok, versus el TVT, pero es una alternativa quizás para esa paciente que le podemos hacer otros manejos conservadores, que baje de peso y puede mejorarse con esto. El tema es el costo de los medios de abultantes todavía están altos. En cuanto al BOR, lo que les decía, pues obviamente el BOR sería esta curva de acá, en el tiempo va a fallar versus el TVT, el TOT o versus un sling facial. De todas maneras es una alternativa, hay que considerarla, pienso yo. Y luego está el tema de la paciente que tiene una deficiencia esfintérica. Hay que valorar muy bien esta paciente incluso desde antes de operarla. Y si decidimos colocar un sling, sabemos que los sling, quizás el TVT en paciente con deficiencia de esfínter va a tener unas mayores tasas de éxito si lo comparamos contra el TOT. Eso es lo que está reportado pues en la literatura. Es una opción que debemos considerar, debemos estar entrenados en un TVT retropúbico, debemos saber hacer una cistoscopia y también entender unas características que tiene el uso de sling para evitar pues los síntomas de disfunción que se presentan. Lo que les decía comparado con el TOT. Y los síntomas de disfunción que pueden llegar hasta el 16%. Son tolerables para la paciente, pero igual a lo largo plazo van a incomodarle en su calidad de vida. Y el PuboSling, yo creo que es una alternativa, no estamos todos entrenados en hay más urólogos pues entrenados en el tema de tomar la fascia de los rectos, también se puede tomar fascia lata, pero lo que más se utiliza es fascia de los rectos. Luego de tomar la fascia se hace una incisión en vagina, se diseca como si fuéramos a colocar un retropúbico convencional, un sling convencional, sacamos las agujas especiales que trae, luego aquí está el sling facial, es decir, esta es la fascia, la amarramos a los hilos no absorbibles y luego ya lo ajustamos a nivel de la fascia y cerramos la fascia. El PuboSling ha permitido que estas pacientes tengan el menor riesgo de extrusión de malla, evita la disfunción en un porcentaje mucho mayor que el TVT, es decir, es una opción y yo creo que hoy en día debemos empezar en esta era quizás post-malla, empezar a tomar en cuenta este método que ha existido y que de pronto también es bueno tenerlo en cuenta. Las tasas de éxitos son hasta el 79%, en casos de recurrencia. Y bueno, si lo comparamos con un retropúbico, son muy similares, con la ventaja quizás de lo que les mencionaba, menos disfunción, menos exposición de malla, más el tema de la inquietud, que incluso la paciente lo presente en una consulta que no quiere que le pongan otra malla. En cuanto a los pacientes con deficiencia de esfínter, parece que las pacientes con deficiencia de esfínter y recurrencia quizás hay un poquito más de mejoría cuando escogemos un PuboSling que un retropúbico. Algunos estudios lo han reportado en cuanto a tasas de éxito. Y obviamente hay que hablar sobre este sling ajustable. Hay uno muy conocido que es el Remex. Aquí en Colombia se han hecho estudios en la Fundación Santa Fe con el doctor Plata, y ese es un estudio reciente de abril. Vean ustedes pues la cantidad de pacientes, pues el tema de la evidencia aquí es que son estudios de cohortes, y se logra demostrar que las tasas de éxito son bastante importantes, hasta del 80%.
en pacientes con recurrencia y que decidimos colocarle un sling ajustable, o sea, un Remex, que consiste en entrar pues parecido a lo que veíamos con el Pubo Slim, pero él tiene un dispositivo que nos permite ir ajustándole a la paciente dependiendo si ella persiste o no con los síntomas o aflojándoselo si tiene síntomas de disfunción. El tema es que hay que la reconsulta, pero igual la paciente puede quejarse de estos síntomas. Es un método que existe, también lo podemos utilizar y quizás para esos casos de recurrencia de difícil manejo. Ya para finalizar, resumiendo, sabemos que tenemos unas alternativas de las cuales debemos ir paso a paso, debemos ir valorando la paciente, de qué paciente se trata para escoger el mejor método. Y quizás lo resumiría yo de esta manera. Si la paciente nos consulta por recurrencia, hay que valorarle si tiene síntomas de detrusor hiperactivo o si su incontinencia es de urgencia. Y obviamente le vamos a hacer un manejo médico y el seguimiento. En algún momento esta paciente va a persistir, en algún momento vamos a necesitar una intervención. Cuando tenemos la paciente que no es una urgencia, pero es una incontinencia de esfuerzo confirmada, o sea, hacemos PAC-test, hacemos diario miccional, valoramos la paciente, determinamos que sí se trata de una incontinencia de esfuerzo, tenemos que determinar si hay o no una hipermovilidad uretral. Si tenemos una paciente con hipermovilidad uretral, podemos coger uno de estos dos. Ya veíamos que entre el Sling TVT y el TOT las diferencias no son significativas, ya queda preferencia del cirujano, ya queda con la experiencia que se tenga y explicándole a las pacientes, o si queremos un TVT retropúbico pensando que va a ser una cirugía definitiva, lo podemos hacer. Si queremos un TOT con hipermovilidad uretral, también está bien. Pero si la paciente tiene hipermovilidad uretral y estamos ante una paciente con deficiencia del esfínter, hay que plantearse la opción de un TVT retropúbico o de un Pubo Slim. Para esto, obviamente, tenemos que tener el entrenamiento adecuado. Y si la uretra está fija, quizás esa paciente debemos pensar si de entrada en esa recurrencia vamos a colocar un reajustable. En lo particular pienso que el Slim reajustable con malla debe ser una alternativa quizás para una segunda recurrencia. Aunque hay estudios que lo reportan pues en una recurrencia con deficiencia esfintérica, pero si nosotros valoramos todo lo demás, podríamos repetir el Slim. En todo caso, las agentes bulky juegan un papel importante en cualquiera de los dos escenarios. Ya como mensaje para terminar, no me alcanzaron a sacar el letrerito afortunadamente, yo diría que la decisión está basada de acuerdo a qué tipo de paciente tenemos, cuál es su presión de fuga, si tenemos hipermovilidad uretral o no, si tenemos ese Sling desplazado o no, si tenemos cambios urodinámicos que nos reporten un detrusor hiperactivo, la experiencia del cirujano, la decisión también se toma con base en la experiencia del cirujano. Recientemente estábamos en el Congreso de Uroginecología en Cartagena y un tema que se habló mucho fue que el paciente no debe acomodarse a la técnica del cirujano y a la metodología de manejo del cirujano, sino que el cirujano debe acomodarse hoy en día a las expectativas y al manejo de las características del paciente. La obesidad también es un criterio para tenerlo en cuenta. Hay estudios que reportan que como la obesidad es un factor de recurrencia, quizá en ese paciente escogeré un TVT retropúbico. Bueno, muchas gracias.